Dios le bendiga, mi querido hermano. Una vez más vamos a comenzar el estudio del libro del Apocalipsis y nos encontramos en el estudio número 19. Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Estamos simplemente monitoreando los hermanos que están entrando en línea. Queremos darle una oportunidad para que ellos estén con nosotros. De esa manera, si no se pierdan nada del estudio y lo puedan oír completamente en vivo. Estudio número 19, Apocalipsis capítulo 14, verso 4 al 5, si tienen sus Biblias disponibles. Y no se olviden que durante la semana estaremos tomando unos cuantos días durante la mañanita tempranito y trayendo estudios en forma de devocionales, netamente en inglés, para aquellos hermanos que prefieren oír en inglés. Serán simplemente unos devocionales cortos, de algunos 3, 4, 5 minutitos, simplemente para darle algo que ellos puedan aplicar a su vida durante ese día y puedan meditar, sea que estén en el hogar o hayan sido llamados al trabajo. Antes de empezar el día, quiero plantar una semilla positiva de la palabra de Dios en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos en la fe. Muy bien, tenemos un grupito de hermanos ya que están con nosotros. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos una vez más a ti toda la gloria y la honra. Pedimos, Señor, que tú tomes el liderazgo en este momento y tú seas el que te haga presente en este estudio de tu palabra. Permite que yo pueda esconderme detrás de la cruz y que seas tú, Señor, el que podamos adorar en este momento y bendecir y pedir que tú bendiga nuestras vidas con este estudio de tu palabra. En Cristo lo pedimos todo, Padre, y te damos gracias. Amén, Señor. Muy bien, Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 al 5, estudio número 19. Dice la Biblia, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen a Cristo o el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Y el versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a comenzar con la frase, porque son vírgenes. Esto es una frase que ha producido mucha controversia y aún diría yo mucha confusión entre muchos hermanos que sinceramente leen la palabra de Dios y quieren entenderla en una forma clara. Muchos toman la virginidad de los 144,000 como un símbolo, simplemente como símbolo de la pureza general de este grupo de personas. Como por ejemplo en 2 Corintios capítulo 11 verso 2, el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una sola esposa para presentaros como una virgen pura a Cristo. Claramente el apóstol Pablo usa la palabra virgen describiendo a la iglesia y la relación que la iglesia tiene con el Cordero, pero la usa en una forma metafórica, no diciendo que nosotros todos dentro de la iglesia somos vírgenes en el sentido sexual. Él está hablando de la pureza que normalmente está asociada con una virgen. Sin embargo, Pablo recomendó el celibato en tiempos de gran angustia. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 25 al 35, y Jesús habló de los males sobre aquellos con hijos y familia en ese día.
hablando del día de la gran tribulación. Mateo 24, 19, 21. Mi amado hermano, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la misma palabra de Dios recomienda el celibato, pero mayormente para aquellos tiempos de angustia, de persecución, como Jesús dijo en el día de la gran tribulación. Aquellos que tengan hijos y familia le va a ser más difícil. No es difícil ver que Dios llamaría a estos 144 a un celibato literal por el bien del reino durante la gran tribulación. Consideremos lo siguiente. ¿Te puedes imaginar a estos 144,000 ministrando durante la gran tribulación y teniendo que preocuparse de esposas e hijos y otros miembros de su familia? Sería muy difícil, mi amado hermano. ¿Dónde estarían esas personas? Posiblemente, si son creyentes, lo cual tendrían que ser para ser parte de la familia de los 144,000, ellos mismos estarían atravesando persecución, martirio, muerte y sacrificio. ¿Cómo pues posible que estos 144,000 tengan que preocuparse de eso? Entonces, si nosotros podemos creer por un momentito que cuando la Biblia dice que ellos son vírgenes, no simplemente está describiendo el carácter puro de este grupo de 144,000, pero podemos fácilmente creer y entender, como dice el apóstol Pablo y como dice el Señor Jesucristo, que posiblemente ellos son vírgenes en el sentido literal. Han sido llamados al celibato debido a la situación o las circunstancias que han de prevalecer de gran tribulación durante ese tiempo. Amén, mi hermano. Comúnmente, el término vírgenes se aplica a las mujeres, no a los hombres. Entonces, indicaría esto que el uso de vírgenes aquí significa que los 144,000 son mujeres, de ninguna manera. Igual que la iglesia, a quien se le aplica el término virgen, sabiendo que es una forma metafórica de simplemente decir que la iglesia es pura, la iglesia debe de ser sin mancha y la iglesia debe de estar apartada de toda apariencia de pecado. Entonces, decir que porque se le aplica el término vírgenes a los 144,000, ellos son mujeres, es una locura, es una interpretación errónea de la palabra de Dios. Ahora continúa el texto diciendo, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. En otras palabras, estos 144,000 son de herencia judía. Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8, lo dice claramente, que ellos componen parte de la tribu de la nación de Israel. Sin embargo, también creen claramente en Jesús, de lo contrario no estarían de pie con el Cordero y siguiéndole a donde quiera que él vaya. No podrían estar sin culpa ante el trono de Dios, pero claramente ellos pertenecen a una descendencia de cada una de las tribus de la nación de Israel. Cada una de las vírgenes, o mejor dicho, cada una de las multitudes que nosotros hemos visto que se salvan durante la tribulación, se salvan porque aceptan y oyen el mensaje de la palabra de Dios. Ellos vienen a los caminos del Señor a través de un mensaje de gracia y de misericordia. De la misma manera que esa gran multitud que Juan ve en el capítulo 7, que salen de la gran tribulación, ellos, bendito sea el Señor, posiblemente ya eran salvos, ya eran creyentes que se encontraban en la gran tribulación. No olvidemos, mi amado hermano, que no fue hasta el siglo XIX, mi amado hermano, que se creía que la iglesia no pasaría por la gran tribulación.
Anteriormente al siglo XIX, yo someto delante de ustedes, la iglesia era post-tribulacionista. No fue, como le dije, hasta el siglo XIX que la enseñanza de un rapto pre-tribulacionista fue introducido por el señor John Darby. Ustedes pueden indagar sobre este asunto y más o menos lleguen a una conclusión sana y una conclusión que sea bíblica. Y continúa el texto diciendo: estos fueron redimidos de entre los hombres, siendo primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, debido a que los 144,000 son el comienzo de una mayor cosecha, son primicia, el núcleo, mi amado hermano, piadoso de Israel, que es la señal de la redención de la nación de Israel. Tenemos que entenderlo de esa manera, porque me parece, si no me equivoco, en Romanos, en el capítulo 9 o el 10, Pablo habla de que Dios tiene reservado un remanente y que la nación de Israel ha entrado en un estado de incredulidad, simplemente para que Dios pueda tener misericordia de los gentiles, que viene a ser la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice claramente que nosotros hemos sido injertados, pero cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios ha de tornar de nuevo su mirada a ese remanente que Él tiene preservado. Y es ese remanente, mi querido hermano, el cual vemos en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14, proclamando y predicando la palabra del Señor. Pero también vemos esa gran multitud, no se olviden, en el capítulo 7, que cuando uno de los ancianos le pregunta a Juan: ¿y quiénes son estos? Juan humildemente dice: Señor, tú lo sabes. Y el anciano entonces empieza a decirle: estos son los que salieron de la gran tribulación. Es una multitud innumerable que no se puede contar. El anciano le dice: de toda lengua, de todas las naciones, de todas las razas. Eso da por pensar, mi querido hermano, si como muchas personas creen, oigan bien lo que les voy a decir, mayormente los pre-tribulacionistas, que durante la gran tribulación, por cuanto la iglesia ha sido removida y ya lógicamente el Espíritu Santo no está en la tierra, ellos dicen que nadie se salvará durante la gran tribulación. Oigan bien lo que les estoy diciendo, para que no me vayan a malinterpretar. Pero el capítulo 7 del libro del Apocalipsis claramente dice, del verso, me parece que del 8, del 9 en adelante, que una gran multitud que no se puede enumerar sale de la gran tribulación, son salvos. Y ahora cuando el anciano le dice a Juan: ¿quiénes son estos?, le dice: estos son los que están delante de la presencia del Señor, pero salieron de la gran tribulación. Entonces, si nadie se puede salvar, porque supuestamente el rapto, el arrebatamiento de la iglesia ya ha ocurrido, mi amado hermano, explícame a mí, porque yo quiero saber quiénes son esta gran, inmensa multitud que saben de la gran tribulación y son salvos. Posiblemente ellos estaban ya ahí cuando los sellos comienzan a desatarse y cuando la gran tribulación, que es parte, una persecución grande que Satanás levantará en contra de los santos, porque des en cuenta que también dice de una forma clara, indiscutible, que a la bestia se le da autoridad y poder para vencer a los santos. Este término santo, mi querido hermano, es un término neotestamentario. O sea, es un término que solamente aparece en el Nuevo Testamento. ¿Y a quién describe este término? Describe a los redimidos, a los santos, a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor.
Mi amado hermano, esto da mucho por pensar. Pero nosotros no vamos a causar divisiones por motivo de un tema escatológico. No. Yo creo que nosotros como creyentes debemos de ser más maduros y entender que las cosas esenciales de la palabra de Dios, las doctrinas esenciales, son las que deben de unirnos a nosotros en la fe. Yo creo en el nacimiento virginal de Cristo. Yo creo que Dios fue manifestado en la carne, en la persona del Señor Jesucristo. Yo creo en la Santa Trinidad. Yo creo en la eternidad. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el día de Pentecostés. Yo creo en la iglesia. Esto es lo esencial, lo que debe de unirnos. Pero asuntos proféticos, mi hermano, que vamos a ser sinceros, ni tú ni yo sabemos con toda exactitud lo que ha de ocurrir, porque todavía no han ocurrido. Estas cosas no deben de causar división entre nosotros. Debemos de ser lo suficiente maduro para oír y juzgar, recibir lo bueno, lo positivo, y lo que no cuadra contigo, échalo para un lado. Pero no vamos a levantarle persecución a una persona simplemente porque ellos no creen de acuerdo a como nuestra denominación cree, o porque ellos no enseñan como nuestro pastor enseña. No, mi amado hermano, seamos más maduros y más entendidos que eso. Así que Dios le bendiga, le guarde. Comparta este breve estudio en las redes sociales, en su página personal, para que otras personas se puedan beneficiar de lo que estamos comunicando. Hoy es viernes, descansamos sábado, domingo traemos el mensaje pastoral que es siempre traducido en inglés y se comunica netamente en español. Esté con nosotros para que disfrute de un mensaje que le va a edificar grandemente. Así es que tengan un buen fin de semana. Hermanitos en la fe, le amo mucho. No dejen de estar atento al mensaje que su pastor ha de transmitir a través de las redes sociales. No, mi amado hermano, estén ahí, que cuando el pastor vea el video, después del mensaje, él pueda ver todos los hermanitos de su grey, de su congregación, que estuvieron atentamente oyendo, y de esa manera respaldamos a nuestra iglesia. Y no oigan a esos individuos que a través de las redes sociales siempre están hablando babosería sobre los que diezman. ¿Saben algo? Y le voy a decir algo, y con esto quiero terminar. Esas personas que hablan de esa manera de el diezmo y llaman a todo el mundo un ladrón, posiblemente ellos son los ladrones. Y la razón por la cual hablan tanto en contra del diezmo es por esto, mi hermano. Son unos tacaños, son personas que no son generosos, personas que no son agradecidos. Yo fui miembro de una iglesia y hasta el día que Dios me abrió la puerta y me llamó al pastorado en un pueblito que se llama Austin, en el estado de Nueva York, yo respaldé, respeté a mi pastor, a los líderes dentro de la iglesia, y mi esposa y yo siempre contribuimos, porque sabemos que un templo no puede mantener sus puertas abiertas con personas que son ávaros y no saben lo que es diezmar para la gloria del Señor. Dios es tan generoso, mi hermano, que solamente te pide un 10% de tu salario, y es para mantener el ministerio en pies. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, durante los tiempos de Moisés, los levitas recogían el diezmo de todo el mundo, era para que hubiese alimento en la casa de Dios. Así que Dios le bendiga, le guarde. Disculpen que he entrado en ese tema, pero es que me molesta cuando veo gente hablar sandeces de esa índole sobre los hermanitos que diezman. No oigan eso, mi hermano.
Cierren su oído a esas ignorancias que lo que vienen es de un corazón tacaño, de un corazón lleno de avaricia, de un corazón que no puede compartir de las bendiciones que Dios ha derramado sobre su vida. Hermano, si sigo, me quedo aquí hasta mañana. Pero Dios le bendiga, le guarde y nos veremos el lunes por la mañana tempranito. We will be in English. Y entonces más tarde durante el día estaremos transmitiendo el estudio del libro del Apocalipsis. Dios le guarde.